Bueno, yo no sé si empezamos a ver, pero si no igual vamos a hacer un repaso. Nosotros hasta ahora hicimos o estuvimos viendo lo que es el primer paso. O sea, el primer paso en el cálculo es, primero suponemos, hacemos una hipótesis de lo que representa nuestro caso real. Fijamos cuál es nuestro sistema estático. Y para esto lo primero que tengo que hacer es sacar las reacciones de vínculo. ¿Por qué hay que sacar las reacciones de vínculo? Porque es en función de ellas que nosotros después vamos a determinar los esfuerzos internos, esfuerzos para los cuales tenemos que ver que nuestra pieza no se deforme mucho y menos que se rompa. Entonces nosotros habíamos llegado hasta acá. Para mí, digamos, un ejemplo gráfico es el famoso que ya lo vimos, lo estuvimos viendo, que son los dos tipos tirando de la soga. Entonces, sí. Acá tira con una fuerza F1. Acá tiro con una fuerza F2. Si yo quiero que esto esté en equilibrio, o sea, si yo quiero que estos dos queden clavados acá, no se muevan, es la ecuación de la estática, sumatoria de las fuerzas sobre un eje X igual 0. O sea que de acá sacamos que F menos F1 más F2 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, F1 tiene que ser igual a F2. Eso sería, digamos, físicamente lo que está sucediendo ahí. Las dos fuerzas con las que tiran los ñatos es igual, por lo tanto no se mueven, lo cual es fácil de ver intuitivamente. Ahora, esta fuerza obviamente está traccionada. Si yo hago un corte, es una abstracción, un corte, voy a analizar qué es lo que está pasando adentro de esa soga. Si yo realizo un corte, como el equilibrio se me tiene que seguir manteniendo, adelgazó unos kilos el flaco de acá hasta acá, como el equilibrio se me tiene que seguir manteniendo, acá directamente ponemos F porque dijimos F1 es igual a F2, tiene que aparecerme acá una fuerza F. Esa fuerza es la reacción interna que hace la soga frente a la externa, que es el empuje de los dos ñatos. O sea, esto es una fuerza interna. ¿Cómo está esta soga desde acá hasta acá? En todos los puntos es intuitivo verlo, que está traccionada y que internamente en cualquier punto está actuando una fuerza interna igual a F. Si yo quiero trazar un diagrama que me explique o que me dé el valor de esta fuerza interna, ¿qué es lo que hago? Más o menos lo que hice yo acá es, elijo la sección, vamos a elegir una sección apenas muy cerquita, digamos, de la persona. Esto es F. Acá está el pedacito de soga, acá está el pedazo de soga más larga con el otro ñato del otro lado. Y acá hay una F. Y por lo tanto, como estos son esfuerzos internos, la otra parte de la sección que yo separé también tiene una F. Fíjense en que yo acá lo que puse en definitiva es la sumatoria de todas las fuerzas, en este caso sobre el eje X, que es el que me interesa,
la sumatoria de todas las fuerzas a izquierda, o que están a la izquierda, de la sección. O sea, quiere decir que acá yo tengo en mi diagrama de esfuerzo, apenitas acá, yo internamente tengo una fuerza F. Cuando yo haga el mismo análisis un poquito más acá, me voy a encontrar con algo parecido a esto. O sea, el dibujo va a ser exactamente el mismo, nada más que este pedazo de soga va a ser más largo, este pedazo de soga va a ser más corto. Entonces, en cualquier punto de la soga que yo analice la sección y tome la fuerza que actúa o haga la sumatoria de las fuerzas que actúen a la izquierda de la sección, me voy a encontrar que siempre ese valor es la fuerza F. Este sería el diagrama de característica o el diagrama de esfuerzo interno de la soga. En cualquier punto actúa la fuerza F, que es fácil de ver, digamos, en este caso. ¿Qué signo le voy a poner yo a esa fuerza? Yo a esa fuerza voy a usar esta terna. Estas ternas se suelen llamar ternas locales, en vez de la global con el que analizamos antes. Y en realidad, como les dije, está elegida ¿para qué? Para que la fuerza positiva, porque en este caso nuestra fuerza sería positiva porque tiene la dirección del eje X, para que las fuerzas positivas sean tracciones. Y está elegida para que el momento, cuando veamos momento, el momento positivo quiere decir que mi tracción está abajo. Es una cuestión de arbitraria, digamos, de convención de signos. Bueno, esto que vimos en el ejemplito de la soga lo tenemos que llevar a todos nuestros ejemplos, a todas nuestras estructuras. Recordemos acá que si F es una fuerza interna, yo hago la sección de la soga y tengo esta F que es una fuerza interna. Acá tengo una particularidad, que es que si yo tomo un pedacito de sección de la soga, este pedacito de sección de toda esta fuerza, tomo un cachitito. Y esta es la sección 1. Si yo analizo otro pedacito de sección de la soga, este pedacito toma una porción de la fuerza. Y acá teníamos una característica del material, que es que cuando yo hago la diferencia de la fuerza 1, la porción de la fuerza 1 dividido la porción de la sección 1 en la que actúa, este numerito va a ser igual a la porción de la fuerza 2 que toma la superficie 2, y esto es constante y es lo que se denomina tensión. En este caso una tensión de tracción, ¿sí? Y de esto se puede, integrando esto, se llega a la conclusión que la tensión es la fuerza sobre la sección. ¿Y este concepto para qué me sirve? Para dimensionar. ¿Por qué? Porque si yo no uso este concepto de tensión y quiero colgarlos ustedes de las patas porque se portan mal y no hacen los prácticos, ¿bien? Y yo quiero saber qué soga tengo que comprar acá para que esto no se rompa, yo tendría que tener una tabla donde me diga, a ver, si el diámetro de la soga es 1, vos podés colgar a alguien que no pese más de, no sé, 30 kilos. Si el diámetro de la soga es 1,01, no puede poner a alguien que pese más de 30,5. Y así sucesivamente, yo tendría que tener para los distintos diámetros cuál es la fuerza máxima que aguanta esa soga.
con lo cual serían tablas infinitamente grandes. Está bien que de último uno fabricaría ciertos diámetros de sogas nomás, pero digamos, uno tendría que ensayar infinidad de secciones. En cambio, con el concepto de tensión, yo sé que cualquier soga rompe a F sobre S. En estudio y ensayo de materiales, justamente lo que me da el estudio y ensayo de materiales, cuál es esta tensión admisible, en este caso que hablamos de la soga, pero si hablamos de un palo, la tensión admisible de la madera, de los distintos tipos de madera, la tensión admisible del acero, la tensión admisible del aluminio, y así con cualquier material. Esto es independiente del tamaño de la sección. Justamente yo con la tensión admisible y la fuerza que yo le voy a aplicar, despejo de esta formulita y veo qué sección le tengo que dar. Buen, sí. Profe, una pregunta. ¿Usted sabe más por qué hay tan pocos pibes en la clase? ¿Tanto qué? Tan pocos chicos, o sea, tan pocos compañeros, porque somos dos cursos y solamente hay 5 chicos. No, No hoy es un curso, son ustedes. No, no sé, porque es la primera vez que vienen, que entran tan poquitos. ¿Cómo que Después, somos? Va, yo creo que eran los dos cursos. Que era, no, son los dos grupos. ah, Son los los dos dos grupos. grupos, pero es el quinto A, ¿no? Ustedes son quinto A. Sí, pero somos 6 por eso. No sé qué pasó con los demás, averigüenlo después ustedes. Ah, bueno, bueno. Este, la clase igual queda grabada, ¿no? A disposición de todos. Eh, acá, bueno, después sigamos con esto, después hacemos un comentario general de la situación actual. Bueno, ¿alguna cosita en particular con esto? Bueno, nosotros entonces, fíjense, nuestro trabajo se va a resumir en principio a esto, a sacar reacciones de vínculo. O sea, en este caso la reacción de vínculo nuestra sería esta, sería F, y a partir de la reacción de vínculo, ir seccionando la pieza e ir haciendo, en este caso es sumatoria de las fuerzas que actúan a la izquierda de la sección, en este caso fue la fuerza sobre el eje X, pero lo vamos a hacer sobre el eje X, sobre el eje Y, y lo vamos a hacer sobre los momentos. Esos tres valores que vamos a determinar, en el caso más general, son esfuerzos internos, y en función de eso vamos a hacer un diagramita que no siempre va a ser uniforme así, porque puede ser que a medida que yo avance según el estado de carga, puede ir disminuyendo o aumentando el esfuerzo interno que estoy analizando. ¿Para qué necesito ese esfuerzo interno? Para dimensionar la pieza. O sea, nos sacamos de encima el problema de la tensión admisible, porque esa me lo da el estudio de ensayo de materiales, y lo mío va a ser determinar la fuerza, que sale a partir, como dijimos, de la reacción de vínculo, y más que nada decir, bueno, mira, para esa viga, para esa columna, vos tenés que poner una sección de madera, si es madera, de 3×8. Si es de hierro, tenés que poner un perfil doble T de tal medida, ¿sí? Vamos a analizar el caso digamos, como les dije la vez pasada, uno cuando hace los ejercicios pone fuerzas inclinadas, variables, trapecios, momentos, pero en la realidad generalmente todo se reduce, por ejemplo, en lo que es madera, todo se reduce a este sistema estático, viga simplemente apoyada con carga uniforme. En lo que es acero, en general termina siendo lo mismo, nada más que puede ser en acero ya no el sistema estático pueden ser vigas continuas o vigas con voladizo. Y en lo que es hormigón lo mismo. Pueden ser sistemas Profe, hiperestáticos. disculpe. Este no es nuevo esto, ¿no? ¿Él? Ah, no, estaba viendo. Me flashó cualquiera. Bueno, vamos a ponerle números a esto, que con números es más fácil de ver. Vamos a poner que tengamos una carga de 20 kilonewton-metros. Y tenemos una viga de 4 metros. Bien. Este es un sistema simétrico. Este es un sistema simétrico donde, sin hacer mayores análisis, podemos decir que la mitad de la carga va para un lado y la otra mitad para el otro lado. De todas maneras, acuérdense en que estos sistemas
estos sistemas tradicionales, clásicos, por así decirlos, están en una tabla que yo les subí. Este archivo, que lo hemos rebautizado porque como estamos en el Classroom y somos académicos, yo le puse resumen de tablas de uso frecuentes en cálculo de hormigón armado. Antiguamente se llamaba les putes tablas. Acá en el fondo, al final, tienen para sistemas vigas de eje recto isostáticas, para distintos sistemas de cargas, los más comunes, cuánto vale la reacción, cuánto vale el momento máximo y a qué distancia está, y cómo se calcula la flecha y a qué distancia está, ¿sí? Si ustedes no tienen ninguno de este tipo de cargas, no lo pueden sacar directamente de ahí, van a tener que hacer lo que estuvimos haciendo nosotros, que es las sumatorias, las ecuaciones de la estática, sumatorias respecto del eje de un eje X igual 0, sumatorias respecto de un eje Y igual 0, usando una terna que puede ser elección, la clásica es esta, este es X, este es Y, y haciendo las ecuaciones de equilibrio sacan RBA y RBB. Además, en este caso, por ser simétrico, esto ya no va, estamos haciendo el diagrama del cuerpo libre. Esto ya no va, acá vamos a tener la mitad de la carga. La carga es 20 por 4, porque es una carga uniformemente distribuida, es 80. Así que cada reacción vale 40. Y con esto tendríamos el tema reacciones. Profe, ¿por qué es uniforme la carga si está aplicada en un solo lado? No, la carga es uniforme, está aplicado en toda la luz. Ah, en toda la Los viga. 20 kilos por metro vos lo tenés desde acá hasta acá. Cuando son cargas, este es el tema clásico, digamos, de una viga, esta carga uniforme sería la reacción de la losa. O esto puede ser una losa y esta carga uniforme sale del análisis de carga, que es el peso propio y la carga accidental. Este sería el sistema estático de esos dos ejemplitos, de esas dos estructuras. Bueno, y esto acá en realidad es como dijimos que podemos reemplazar a los fines de sacar las reacciones de vínculo, la carga uniforme por su equivalente, que es de 80 kilonewton, que es Q por L, los 80 kilonewton son Q por L, aplicada en el baricentro de la sección, en este caso el baricentro de la sección, justito está en la mitad de la luz, ¿sí? Bueno, y ahora sí, ¿qué secciones vamos a analizar? Vamos a analizar 3 secciones. Vamos a analizar, apenitas pasé el vínculo, ¿sí? Donde tengo el momento máximo, que por ser simétrico, el momento máximo está a la mitad. Si no, el momento máximo está donde está el corte nulo. Y apenitas antes de llegar al segundo vínculo. O sea, uno hace el corte, hace el análisis en los lugares donde tiene características importantes. Si esto tuviésemos carga puntual o más carga, y bueno, tendríamos que agregar las secciones justamente donde están aplicadas esas cargas. Entonces, nosotros hacemos un corte. Algún día me van a salir bien las... Ah, perfecto. Tenemos este de 40. No pongo las unidades porque me cuesta, pero ustedes pongan las unidades, ¿eh? 40 kilonewton. Esto que está dibujado así en realidad es infinitamente chiquito. Tengo el resto de mi barra. Por supuesto, acá tengo la carga uniforme. Acá no pongo la carga uniforme porque, como dijimos, esto estamos en realidad pegaditos acá. Lo vamos a hacer más chiquito para que no... Ahí, bien. Entonces, respecto a este punto, acá, yo saco la sumatoria,
acá abajo vamos a hacer la sumatoria de todas las fuerzas. Como no tenemos fuerzas horizontales, vamos a hacer únicamente I respecto a este puntito de ahí. Ahí, ¿qué fuerzas tengo a la izquierda? Únicamente la reacción, que vale menos 40 kilonewton. ¿Por qué menos? Porque tengo la ternita, uso la terna esta. Cuando yo hago la sumatoria, el 40 va para arriba. Por lo tanto es negativo. Si a la derecha tengo esta fuerza de 40, a la izquierda tengo una igual y contraria. Si saco momentos, como esta distancia dijimos que es infinitamente chiquita, tengo 40 por 0, o sea que acá, cuando haga la sumatoria de los momentos respecto de las fuerzas que están a la izquierda de la sección, me va a dar 0. La sumatoria de los momentos va a ser igual a 40, pero como estoy haciendo un corte muy cerquita, esto es por 0, la sumatoria de los momentos son 0. Ahora, no confundan, estas no son ecuaciones de equilibrio, esto es para sacar el esfuerzo interno. Lo que sí me tiene que seguir estando en equilibrio es la parte que yo seccioné. Fíjense en que en la parte que yo seccioné, cuando haga sumatoria de la fuerza respecto del eje Y, 40 negativo, 40 positivo, 0. Esto sigue cumpliendo las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de los momentos 0, porque no tengo momento, y sumatoria sobre X, no tengo fuerzas en X, 0. Entonces, cuando yo hago estos cortes y hago los esfuerzos internos, los esfuerzos internos que me aparecen me siguen equilibrando a la sección. Esta sección está en equilibrio y si analizan esta sección también tiene que estar en equilibrio. Nuestro segundo corte va a ser en la mitad. En realidad va a ser donde el corte es nulo. Ahora sí tengo longitud acá porque ya me alejé del apoyo. Ya tengo longitud. Por lo tanto tengo parte de la carga Q izquierda y parte de la carga Q a derecha. Si yo quiero hacer la ecuación esta de sumatoria de las fuerzas sobre el eje Y, ¿qué voy a tener a la izquierda? A la izquierda voy a tener los menos 40 y voy a tener la parte de la carga distribuida que está actuando en esa zona. La parte de la carga distribuida que está actuando en esa zona es Q, 20, por la longitud que yo tomé. Pero en particular yo quiero tomar donde el corte es nulo. A esa longitud donde el corte es nulo la llamo X0 y quiero que esto sea 0. Si despejamos de acá, la distancia X0 es igual a 2 metros, como era de esperar, que es en la mitad de la viga. ¿Y por qué me interesa este X0? O sea, ¿por qué me interesa que Q sea igual a 0? Me interesa que Q sea igual a 0 porque en ese punto el momento que obtenga yo va a ser el máximo. Entonces, mi segundo corte va a estar acá a 2 metros. Cuando yo saque sumatoria de las fuerzas, ahí, en esos 2 metros, el corte va a ser 0, está puesto acá. Digamos, cuando yo pongo acá 2, esto va a ser 0, o sea que acá no tengo corte. Por lo tanto, acá tampoco tengo corte. Lo que sí voy a tener es un... ¿Cuánto va a valer ese momento? La sumatoria de los momentos respecto a ese punto, que es 40 por 2, positivo, porque está girando en sentido horario, menos el momento que me da esta parte de la carga distribuida. Esta parte de la carga distribuida vale 20, está actuando en 2 metros, o sea que la fuerza equivalente de acá es 40. El momento que me genera esto es 40 aplicado a la mitad de la luz, o sea 40
por 1. O sea, esto es, si quieren, en expresión sería Q por la distancia x0, esto recién es fuerza. Para que sea un momento esa fuerza la tengo que multiplicar por una distancia. Como la carga es uniformemente distribuida, está en la mitad, o sea, está en la mitad de x0, o sea, x0 sobre 2. Generalmente siempre les va a quedar una expresión de este tipo, Q por x0 al cuadrado sobre 2, para cargas uniformemente distribuidas. ¿Sí? Reemplazando los valores, acá, les queda directamente Q por 2, o sea, 40. Así que esto vale 80 menos 40, 40 kilonewton metros, y ese es nuestro momento máximo. Acá lo que tenemos, como esto tenemos x cuadrado, acuérdense, y ya lo habíamos visto, esta es una parábola. Esto es lo que vieron en matemática, igual a ax cuadrado más bx más c. En particular, el c nuestro es 0 y es en realidad para nosotros el momento. En este caso, el A vale 20 y la parte del Bx, el B, vale 40. Por lo tanto, esto por ser una parábola va a tener un vértice. Ese vértice, en este caso, es el momento máximo. O sea, una vez que llegue ahí, la parábola vuelve a crecer. Y nos faltaría el último tramo, que si hacemos, o sea, el cortecito en el otro extremo de la viga antes de llegar al apoyo, y acá esto es 40, lo voy a poner más lejos porque no se va a ver. Estos son 40 kilonewton. Cuando hagan la sumatoria de las fuerzas, tienen toda la carga ya. Entonces, el valor del corte va a ser la sumatoria de todas las fuerzas a izquierda, que es menos 40, más la carga distribuida por la luz, que ahora es 20 por los 4 metros, vale 80. Entonces, esto... Profe, ¿a qué se refiere con la carga distribuida por la luz? A esto. O sea, vos estás sacando sumatoria de la fuerza respecto a este punto. O sea, ¿qué fuerzas tenés vos a la izquierda de ese punto que den proyección sobre I? Tenés a 40, que da proyección, que va hacia arriba, por lo tanto es negativa. Pero a la izquierda tenés toda la carga distribuida, tenés todo esto. Esta carga distribuida es equivalente a una fuerza que vale Q por L. Como tu sección analizada es la tercera, es esta de acá, el L vale los 4 metros. Entonces, esta fuerza para esta proyección es Q por 4 metros. Q vale 20 por 4 metros 80. El corte en este caso vale 40, pero... ¿L qué significaría? Disculpe. L, ¿Qué significaría? la luz, esto. Ah, bien, bien. Para esto acá, la simbología es, acuérdense, en la L minúscula, en principio, para nosotros es la luz de cálculo. Después lo vamos a ver con más detalle que es la luz de cálculo, pero nosotros con minúscula expresamos la luz de la viga. En este caso, la luz de la barra, porque todavía no sabemos si es viga o qué diablos es. Bueno, y entonces este es 40 positivo, este es 40 negativo. Y si hacemos la sumatoria de los momentos, nos vamos a encontrar con que los momentos estos son nulos, porque la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas a la izquierda serían 40, que me da momento, que es la reacción, por 4, menos
Q por L, que es la fuerza, es esta que está acá, que es 80 por 2. Cuando hagan 40 y 160, el otro 160, el momento en el apoyo es nulo. Acuérdense siempre, el tema de los momentos de las cargas distribuidas, primero lo tienen que transformar en fuerza como Q por L, y después lo tienen que multiplicar por la distancia, que para las cargas uniformemente distribuidas siempre es L sobre 2. Entonces, este sería, ¿cómo son nuestros esfuerzos internos en la sección 1? Que era apenitas pasando el vínculo A. Estos serían cuánto valen nuestros esfuerzos internos en la sección 2, que le elegimos como la sección donde tenemos el corte nulo y el momento máximo. Y este sería nuestros valores característicos en la sección 3. La sección 3 es un cachitito antes de llegar al vínculo. Entonces esto se grafica. ¿Cómo varía mi corte? En la sección 1 vale, dijimos, menos 40. En el medio vale 0. Y en el extremo vale más 40. Esta sería mi diagrama de corte, o sea, cómo van variando el esfuerzo interno corte, que es el que tiende a desplazarme, a hacer patinar las caras de la viga, digamos, o de la sección. Esta es la sección. El esfuerzo corte tiende a hacer desplazar las secciones de las secciones de las vigas. Y vale, 40 en el extremo. A medida que yo me voy alejando del extremo va disminuyendo. Yo quisiera saber el corte, si esto estaría dibujado bien a escala, y quiero saber el corte a 1 metro, vengo acá, mido, y este sería el corte a una distancia X, en este caso de 1 metro. Y ahí tengo el diagramita. Este diagramita dijimos que para nosotros es negativo acá, positivo acá. En los casos de los cortes con negativo y positivo no vamos a tener mayores errores si le llego a chingar. ¿Cómo varía mi diagrama de momento? En la sección 1 dijimos que vale 0, es lo que está en verde. En la sección 1 vale 0. En el medio, vale 40. Acá en el medio vale 40. Y es el vértice de la parábola, o sea que esto viene así, y acá tengo el valor máximo y acá empieza a subir de nuevo. O sea, la parábola es simétrica. Este es el eje de simetría. Bueno, ese no, el que pasa por el puntito. Ese sería mi valor máximo acá. La parábola decrece hasta acá empieza a crecer. Ese es el vértice. El eje de simetría estaría en este caso justo a la mitad de la luz, y esto vale 40 kilonewton-metros. Yo con este valorcito voy a poder dimensionar, sabiendo el sigma admisible a flexión, voy a poder dimensionar la pieza. Y yo con este valorcito voy a poder verificar que no me rompa por corte. Ya tiene que verificarme las dos tensiones, la tensión de corte y la tensión de flexión. Se han sumado